vamos a empezar entonces con nuestra clase de Kant. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a empezar haciendo como una especie de recapitulación de lo que fueron los planteos de Descartes y de Hume, porque nosotros vamos a ver cómo Kant es un filósofo que viene después de Descartes y de Hume, y él va a intentar resolver cosas que según él no estaban resueltas todavía. Entonces les voy a explicar primero como qué pretende hacer Kant en relación a Descartes y Hume, y después vamos a plantear cuál es el proyecto kantiano, ¿sí? En qué consiste el proyecto de Kant. Y seguramente la semana que viene recién vamos a llegar a ver digamos, cómo entiende el conocimiento Kant. Hoy vamos a ver un poco la crítica que le hace a los filósofos anteriores y de alguna manera en qué consiste su proyecto. Bien, Kant, un filósofo alemán muy importante que, bueno, algunos lo entienden como el filósofo a partir del cual se funda una corriente de pensamiento que se llama idealismo, que ahora lo voy a explicar qué es. Y de alguna manera Kant, desde el punto de vista del conocimiento, Kant es un filósofo que ha escrito sobre muchos temas en realidad, pero bueno, sus obras más importantes filosóficamente son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, tiene varios textos, pero yo les diría que la crítica de la razón pura y práctica serían los dos libros tal vez más importantes. Nosotros vamos a ver lo que sería el planteo de la crítica de la razón pura de Kant. Bien. Ya sabemos que desde Descartes, uno de los grandes temas de la filosofía moderna es el intento de fundamentar el conocimiento, ¿no? En principio, así se los planteé yo, porque digamos, el paso del mundo medieval al moderno había representado una crisis en los conocimientos. Entonces, una experiencia moderna de los primeros filósofos es que el conocimiento parecía no tener fundamento, ¿no? Es decir, no podíamos estar seguros de si no nos estábamos equivocando nuevamente. Entonces, hay toda una línea de pensamiento filosófico que se propone, en primer lugar, fundamentar al conocimiento. Es cierto también que esa importancia del conocimiento, de la filosofía dedicada al estudio del conocimiento, se debe a la importancia de lo que fue la revolución científica, ¿no? Y es el intento un poco de la filosofía de encontrarle un fundamento a ese conocimiento científico. Es decir, la ciencia está avanzando muy rápidamente, haciendo grandes como descubrimientos y empieza a tener un papel muy importante en la vida cotidiana, ¿no? No es una cuestión de los filósofos nada más. Y entonces los filósofos dicen, bueno, hay que tratar de fundamentar el conocimiento para ver si estos conocimientos científicos se pueden asentar en algún lado, ¿no? Bien, entonces Kant, vamos a decir que él parte de una especie también como de diagnóstico sobre lo que se hizo hasta el momento en la filosofía, y él va a decir que la filosofía hasta el momento todavía no ha respondido o no ha resuelto el problema del conocimiento. Es decir, no ha logrado encontrarle un fundamento. No ha logrado encontrarle un fundamento a lo que Kant llamaría la metafísica. Que es la posibilidad de poder conocer algo de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque según Kant, digamos, las tradiciones anteriores a él, que son la de Descartes y la de Hume, en realidad el racionalismo, que claramente tiene a Descartes como uno de los principales filósofos, y la del empirismo, entre los cuales está Hume, ni el racionalismo ni el empirismo han logrado resolver el problema del conocimiento, según Kant. Es decir, según él, tanto el racionalismo como el empirismo nos conducen a un callejón sin salida, ¿sí? A un callejón sin salida. Podríamos decir que hay como una especie de doble callejón sin salida para la filosofía. Si uno es racionalista, termina en un callejón sin salida. Si uno es empirista, termina en un callejón sin salida. Ya sabemos, el racionalismo es la corriente filosófica que postula que
los conocimientos se originan, tienen el principio en la razón, ¿no? Primero el conocimiento pasa por la razón. Y el empirismo es la teoría que dice que el conocimiento se origina en esa experiencia sensible, ¿no? Bien, ninguna de esas dos corrientes sirven. Uno dice, bueno, ¿cómo? Pero no queda otra, porque los conocimientos se originan o en la razón o en los sentidos. ¿Qué vuelta le puede llegar a dar Kant a este problema, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común el racionalismo y el empirismo hasta el momento? Vamos a decir que lo que tienen en común es que ambos son de alguna manera dos formas de realismo, En la historia de la filosofía, sobre todo moderna, no solo existe el racionalismo y el empirismo, que es lo que acabo de explicar, es decir, donde se originan los conocimientos, sino que también existen dos concepciones distintas acerca de cuál es el fundamento del conocimiento, es decir, dónde se fundan los conocimientos, ya no dónde se originan, por dónde comienzan, sino dónde se fundan. Y hay una larga historia en la filosofía que dice que el conocimiento que yo tengo encuentra su fundamento y razón de ser en el objeto real. Eso se va a llamar realismo. ¿Qué sería el objeto real? El objeto real son las cosas que están ahí afuera, ¿no? Entonces, tanto en el mundo griego como en el mundo medieval, la filosofía creía que el conocimiento, la imagen que yo tengo en mi entendimiento, la representación que yo tengo en mi entendimiento, es una imagen que se funda, es decir, que encuentra su origen, que encuentra su razón de ser, en el objeto que está allá afuera. ¿Sí? Su fundamento se encuentra en una cosa que está allá afuera. Eso es el realismo. Tanto Descartes como Hume de alguna manera comparten ciertos postulados realistas, ¿no? Después, esto si nos metemos muy en el detalle, tanto en Descartes como en Hume podríamos discutir algo, pero para no marearnos demasiado, vamos a decirlo así un poco esquemáticamente. El problema que tienen en común el racionalismo y el empirismo, eso que hace que terminen en un callejón sin salida, tal vez puede ser es que ambos tienen ciertos postulados realistas. ¿Qué quiere decir esto? Repito, que el conocimiento, el objeto conocido, es importante este concepto, el objeto conocido, esto es la representación que yo tengo, esto es el conocimiento que yo tengo, todo lo mismo, objeto conocido, representación, conocimiento. El objeto conocido encuentra su fundamento, su origen, en el objeto real. Objeto conocido, objeto real. El objeto real que es la cosa que está allá afuera. La filosofía, ¿cómo había llamado esa cosa? Sustancia, ya lo sabemos. Son las cosas que están allí afuera. El objeto conocido, mi conocimiento, mi representación, se funda, encuentra su razón explicativa en el objeto real que está allí afuera. Eso sería el realismo. Los conceptos importantes son realismo, objeto conocido, objeto real. Son tres cosas distintas. El realismo es la concepción que dice que el objeto conocido se funda en el objeto real. Es muy importante distinguir objeto conocido de objeto real. Eso es un poco la mirada que tuvo la historia de la filosofía hasta Kant, más o menos. Y yo le diría que no vale decir que no entienden. No pueden decirme, Guido, no entiendo lo que estás explicando. Porque así pensamos todos. Porque esta es la concepción que nosotros tenemos del conocimiento. La concepción de nuestro sentido común es realista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando yo pienso en algo y digo que tengo una imagen de la realidad o tengo un conocimiento de la realidad, creo que esa imagen o ese conocimiento provienen del objeto exterior, ¿no? Provienen del objeto exterior. Imaginemos que si yo tengo vamos a sacar los lápices que saco siempre. Yo tengo este lápiz y yo digo que conozco el lápiz, entonces me hago una imagen del lápiz en mi cabeza y tengo el conocimiento sobre el lápiz y puedo saber lo que es un lápiz, que es un objeto, que sirve para escribir y que este lápiz particular era rojo y era largo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que yo tengo en mi cabeza sobre lo que es un lápiz, es decir, ese conocimiento que yo tengo sobre lo que es un lápiz, ¿de dónde vienen? Ustedes me dirán, obvio, vienen del lápiz. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta concepción realista, que postula que el objeto conocido proviene del objeto real, no es más que lo que nosotros entendemos todos los días, que supone que el sujeto, es
es muy importante esto, el sujeto se enfrenta a un objeto y lo refleja como si el sujeto fuera un espejo. Entonces, si yo tengo acá un objeto real y acá pongo un espejo, acá se va a formar la imagen de este objeto. Bien, el sujeto de conocimiento para el realismo es como un espejo. Es como un espejo que refleja lo que hay ahí afuera. Como si fuera un espejo limpio, ¿no? No lo distorsiona para nada. Refleja, a veces no completamente, pero refleja las características de las cosas que están ahí afuera. Tanto Descartes como Hume de alguna manera tienen algunas miradas realistas sobre la realidad. Bien. Kant, ¿qué va a decir? El doble callejón sin salida al que conducen el realismo y el empirismo se resuelven haciendo un giro idealista. Haciendo un giro idealista en la filosofía. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el objeto conocido, el idealismo, ¿no? El objeto conocido encuentra su fundamento, su principio explicativo, y se origina en el sujeto y no en el objeto real. Y ahí fue el cambio. Y esto es lo que tenemos que tratar de entender con Kant. Hasta Kant, sí, ahora repito, Marina. Hasta Kant, la concepción realista que dominó la filosofía, decía que el objeto conocido se funda en el objeto real. La palabra clave es se funda, ya saben, no lo repito siempre porque ustedes ya tienen que saber qué quiere decir fundar, ¿no? Se origina, se encuentra su razón de ser o su principio explicativo, ¿no? El objeto conocido se funda en el objeto real. Eso es el realismo. Ese realismo, sea en su vertiente racionalista o empirista, termina en un callejón sin salida, según Kant. Ahora les voy a decir por qué. Para resolverlo eso, para salir del callejón sin salida, lo que hay que romper es con el realismo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, hacer un giro idealista. Es como dar un volantazo e irse para el lado del idealismo. ¿Qué postula el idealismo? El idealismo postula que el objeto conocido, la representación que yo tengo, los conocimientos, se fundan en el sujeto y no en el objeto real. En el sujeto. En el sujeto. Bien. Entonces, esta primera parte de la clase de Kant va a ser muy esquemática, porque me parece que Kant es un filósofo bien difícil y una de las claves para comprenderlo es entender los términos que aparecen. Y es entender como un lenguaje nuevo. Y a veces uno no entiende porque no entiende cuál es el sentido que le está dando un determinado término. Entonces ya vamos distinguiendo objeto real, objeto conocido. Son dos cosas distintas. El objeto real es la sustancia. Bien. Más, decimos que el conocimiento se da entre un sujeto y un objeto, ¿no? Un sujeto y un objeto. Por ejemplo, en el idealismo decimos que el objeto conocido, no el objeto real, el objeto conocido se funda en el sujeto y no en el objeto. Es como si el principio explicativo de lo que es mi conocimiento está en el sujeto. Bien. Una cosa recontra importante para no entender todo al revés. Cuando hablamos de sujeto y de objeto, nos referimos a realidades universales, tanto cuando hablo del sujeto como cuando hablo del objeto. Es decir, por lo general, cuando yo digo objeto de conocimiento, no me refiero exactamente a este lápiz, me refiero a los lápices en todo caso. Porque esto ya un poco lo sabíamos, la filosofía intenta buscar aquello que es uno, permanente y universal de las cosas. No la particularidad de este lápiz. La ciencia no conoce cómo cae este lápiz. La ciencia conoce cómo caen todos los cuerpos, ¿no? Entonces, cuando hablo de objeto me estoy refiriendo a algo universal, a lo que tiene de universal ese objeto, a lo que tiene de universal, lo que vale para todos los casos, no para este caso particular. Objeto siempre es hablar de algo universal. Sujeto siempre es hablar de algo universal, y acá viene una clave importante para no malinterpretar todo Kant. Cuando digo que el objeto conocido se funda en el sujeto, no me refiero a que el conocimiento se funda en mi experiencia personal subjetiva. No, el sujeto ahí no se refiere a una persona, no se refiere a un individuo,
se refiere a aquello universal que tenemos todos los sujetos. Esto es bien importante, ¿eh? Es muy importante, porque vamos a ver cómo para Kant ese objeto conocido es una construcción. Y entonces alguien podría decir, bueno, cada uno construye lo que quiere la realidad. Y entonces el conocimiento es subjetivo y no puede haber conocimiento objetivo. No, nada de todo eso es Kant. Porque cuando Kant hable del sujeto, se refiere a eso que tenemos en común todos los humanos. Por lo tanto, mi construcción es la misma que la de todos ustedes. Y por lo tanto, hay una construcción objetiva de la realidad. Bien. Bien. ¿Vamos bien? Marina, ahí lo repetí, creo. La mente del hombre es factor constituyente. La mente del hombre es el factor constituyente de la realidad. Bueno, sí, siempre y cuando entendamos que la realidad ahí es el objeto conocido. ¿Sí? El objeto conocido. Kant iría por el idealismo, claro. Kant va a hacer el giro idealista en la filosofía. Sí, la mente del hombre es el factor constituyente de la realidad. Bien, siempre y cuando entendamos que realidad ahí es el objeto conocido. Falta, tengan paciencia, tengo que explicar varias cosas hoy y la semana que viene. Hay que tener paciencia para Kant. Bien, una última cosa de este especie de diagnóstico que hace Kant. ¿Por qué terminan en un callejón sin salida el racionalismo y el empirismo? Bien, por razones diferentes. Por razones diferentes. En el caso del racionalismo, Kant dice que, o la lectura que él hace, es que el racionalismo conduce a una especie de dogmatismo. Esto es, a una postura que nos obliga a aceptar ciertas ideas sin demostrar de dónde vienen esas ideas. En el caso del empirismo, ahora voy a agregar un poco más de eso, en el caso del empirismo, el problema que tiene es que conduce a un escepticismo. Eso sí, ya lo sabemos mejor, porque había quedado muy claro con Hume. La crítica de Hume había sido terrible, y de alguna manera Hume no había fundamentado el conocimiento. Había dicho que no se podía fundamentar, por lo menos ese conocimiento al que le importaba la filosofía, ¿no? Conocer sustancias, conocer realidades universales, conocer nexos causales, nada de todo eso se puede conocer. El dogmatismo del racionalismo y el escepticismo del empirismo. Hay algo en Descartes que nosotros no explicamos y que no les voy a explicar. Y entonces si les interesa se cambian de carrera y se ponen a estudiar filosofía. Que dice que hay ciertas ideas que nosotros tenemos, que algo expliqué yo de eso, que son las ideas innatas, y que entre esas ideas innatas nosotros tenemos la idea de Dios como una idea innata. Y de alguna manera la idea innata de Dios es lo que va a permitir en el sistema de Descartes que el sujeto pueda conocer a la res extensa. Descartes necesita apelar a la idea de Dios para fundamentar que el sujeto efectivamente puede conocer algo que está ahí afuera. Entonces es como que nos hacía medio una trampa Descartes, aunque es un tipo que ha tratado de fundamentar el conocimiento y ha sospechado de todo y ha dudado de un montón de cosas, en algunas cosas, lógico, ¿no? Nadie lo puede hacer eso, no fue hasta el fondo. Y él tomó como verdaderos algunos supuestos que no demostró de dónde venían. Entonces, según Kant, eso no sirve para la filosofía. Entonces, hasta Kant, empirismo y racionalismo no resuelven el problema del conocimiento. No lo resuelven. No logran fundamentar la posibilidad del conocimiento. No lo logran. En Hume, porque no es posible el conocimiento casi, o es muy poco lo posible. Y en Descartes, porque no lo fundamenta propiamente, porque termina aceptando algunas verdades como supuestos, ¿no? Entonces, el proyecto de Kant, frente a esta experiencia que hizo la filosofía hasta el momento, va a ser hacer una revolución copernicana en el conocimiento. Una revolución copernicana en el conocimiento. Es hacer en la filosofía lo que Copérnico y Galileo hicieron en la ciencia. Que la dieron vuelta. Básicamente, ¿qué es lo que dieron vuelta? Nosotros algo vimos en nuestras primeras clases de Descartes. Lo que dieron vuelta fue la concepción geocéntrica. Y pasamos de la concepción geocéntrica a una concepción heliocéntrica, ¿no? Es decir, de pensar que la Tierra está en el centro a pensar que el Sol está en el centro. Bien, Kant dice, yo quiero hacer en la filosofía una revolución copernicana, como la que hicieron estos tipos. ¿En qué consiste la revolución copernicana de la filosofía? Consiste en tres cosas, que es lo que vamos a tener que explicar.
Explico una ahora y en un rato explico las otras. Primero, lo que ya expliqué, es pasar del realismo al idealismo. Eso es hacer la revolución copernicana, pasar del realismo al idealismo. ¿Esto qué sería? El realismo es como el geocentrismo y el idealismo es como el heliocentrismo. Bien. ¿Qué dice el geocentrismo? Traten de no marearse, porque es muy difícil explicarlo sin un pizarrón. Yo esto lo suelo armar en un cuadro. Traten de ir haciéndose ustedes el cuadro a medida que yo lo voy explicando. Piensen lo siguiente. Piensen, geocentrismo tenemos la Tierra en el centro y el Sol dando vueltas. La Tierra no se mueve, la Tierra tiene una posición pasiva, la Tierra tiene una posición estática y el Sol se mueve. El Sol tiene una posición dinámica. Eso sería el geocentrismo. Bien. El geocentrismo se corresponde con el realismo y dice que el sujeto es como la Tierra, no se mueve, tiene una posición pasiva y quien se mueve es el objeto que pasa por alrededor del sujeto. De tal manera que el sujeto no hace nada para el conocimiento, sino que el objeto va hacia el sujeto. Que sería el ejemplo del espejo, ¿sí? Yo pongo un espejo acá y pasa el lápiz y acá se forma el lápiz. Y pasa la llave y acá se forma la llave. El sujeto simplemente refleja. Quien imprime la imagen es el objeto. Quien tiene la posición activa es el objeto en el realismo. Bien, entonces tenemos geocentrismo, realismo. Hacer una revolución copernicana en el conocimiento implica dar vuelta a estos términos. Entonces, ahora voy a tener el Sol en el centro, el Sol es el objeto, recuerden. El Sol, el que se mueve es el objeto en el realismo, sí. Ahora voy a tener el Sol en el centro, quieto y pasivo, y la Tierra girando. Eso es el heliocentrismo. Bien, el idealismo, ¿qué sería? El Sol era el objeto, ¿no? El objeto está quieto, el objeto tiene una posición pasiva, y el sujeto, que sería en este caso la Tierra, es quien se aproxima al objeto. Es el sujeto el que tiene una posición activa. El sujeto va a hacer al objeto de conocimiento, lo va a producir, le va a meter cosas al objeto, ¿sí? Va a encontrar en el objeto sus propias categorías. Bien, entonces se pasa de un geocentrismo a un heliocentrismo, de un realismo a un idealismo. En el cuadro que ustedes tendrían que hacerse, lo que tienen que hacer es poner geocentrismo, el papel de la Tierra, el papel del Sol. Tierra pasivo, Sol activo. Tierra es el sujeto, Sol es el objeto. En el idealismo o el heliocentrismo tienen Sol pasivo, objeto pasivo, Tierra activo, Tierra activo, que sería el sujeto, ¿no? Profe, hay una pizarra. Sí, yo la pongo en la pizarra, pero no sé si podría ser el cuadro. Si quieren, lo escribo. En el geocentrismo, nosotros tenemos esto. Como me hacen trabajar, ¿eh? En el geocentrismo tengo la Tierra, tiene una posición pasiva, y el Sol tiene una posición activa. Sí, son unos tiranos ustedes. No. En el heliocentrismo tengo la Tierra una posición activa y el Sol una posición pasiva, ¿no? Y ustedes entonces piensen que acá el sujeto, en el geocentrismo, el sujeto está en el lugar de la Tierra y el objeto en el lugar del Sol. ¿Sí? Eso quiere decir que el sujeto es activo y el objeto, que el sujeto es pasivo y el objeto es activo. Y en el heliocentrismo tenemos al revés. El sujeto, bueno, repito lo mismo. Perdón, no me sale el cuadro hacerlo así. No. El sujeto sería lo activo y el objeto
sería lo pasivo. Lo que pasa es que yo quiero dibujarles un cuadro, no puedo poner las palabras solas. Y dibujar con esta pantalla es muy difícil. No me sale, va. Bueno, perdonen si no se entiende lo que acabo de hacer en la pizarra. No se rían de mí. Me lo imagino mentalmente el pene y me río. Bueno, bien, entonces, el proyecto de Kant, flechas todas vomitadas. Sí. El proyecto de Kant es, de alguna manera, que sea posible el conocimiento, que sea posible, ¿no? Porque parece ser que nuestra capacidad de conocimiento, la razón, esto así empieza los prólogos de la crítica a la razón pura, la razón parece que tiene una tendencia natural a querer conocer más allá de sus capacidades, vamos a decirlo, ¿no? Es como si la razón tendiera siempre a conocer cosas, a querer conocer cosas que están más allá de lo que puede conocer. Cosas que están como fuera de su alcance, pero que nosotros naturalmente queremos conocerlas. Por ejemplo, queremos conocer a Dios, o queremos conocer el principio del universo, ¿no? Y a nosotros nos pasa eso, che, ¿dónde viene el universo, no? La pregunta típica de un nene, ¿no? Mamá, ¿de dónde viene el universo? Y dependiendo de la concepción que tengan los padres, le dicen, bueno, mirá, toda la Tierra se formó porque hubo un Big Bang, y el Big Bang fue una explosión. Y el nene, ¿qué les pregunta? ¿Y el Big Bang quién lo creó al Big Bang? ¿De dónde salió el Big Bang? Y si la familia es religiosa o cristiana, le dice, Dios creó todo, querido. Y el nene le dice, ¿y a Dios quién lo creó? Es decir, nuestra razón naturalmente tiende a querer conocer cosas que tal vez están fuera de nuestras posibilidades. Sí, por eso el arjé en las culturas y por eso lo que dijimos la vez pasada. Kant, como Hume, nosotros los estamos viendo como parte de una especie de crítica a esa metafísica. Aunque después Kant va a restituir la metafísica, de alguna manera está empezando a decir, che, ojo, que capaz que no se puede conocer todo lo que pretendemos conocer. Tal vez estamos diciendo que conocemos cosas que caen fuera de nuestro alcance. Fuera de nuestro alcance. Entonces, hay un problema, como una paradoja, que es nuestra razón, o el ser humano, si quiere, más fácil, tiende a querer conocer cosas, quiere conocer cosas, y esa es como la inclinación natural de nuestra razón, cosas que están más allá de nuestras posibilidades. Y entonces, ¿qué pasó? Por no haber hecho un estudio profundo y sistemático de lo que es la facultad del conocimiento, eso es la razón, el ser humano se ha lanzado a conocer cosas sin saber si estaba en condiciones de conocerlas. Sin saber si nos daba el cuero. Che, ¿podemos conocer eso? Sí, fantástico, lo queremos conocer, pero ¿es posible que conozcamos esos seres? Entonces, ahí lo que va a hacer Kant, y esto es lo que voy a explicar en el bloque anterior, en el bloque próximo, lo que hace Kant es decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio de las condiciones en las que se da el conocimiento. Un estudio de cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento. Es decir, en qué condiciones tiene que haber para que el conocimiento sea posible. Eso no es otra cosa que decir, bueno, cuáles son los límites de nuestra facultad, cuáles son los límites de la razón. Y eso es lo que Kant va a hacer en la crítica de la razón pura. Ahora corto y empiezo a explicarles qué quiere decir hacer crítica de la razón pura, que es esto que estoy diciéndoles. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta?